días y bienvenidos au marathon des mots en ligne. Quel est le mot précisément qui vous vient à l'esprit pour évoquer la situation que nous traversons aujourd'hui dans le monde? Buenas tardes. La palabra para mí es la palabra vida, la vida, porque durante la pandemia no hemos tenido vida. Hemos estado encerrados en casa sin vida. La palabra más importante es la vida. Alors, votre livre Ordesa nous parle de la vida, la vie. Il est paru aux éditions du Sous-sol. Il nous raconte l'histoire de plusieurs chutes, puisque vous l'avez écrit après la mort de votre mère et après votre divorce. En quoi est-ce que l'écriture vous a permis de ne pas sombrer et de vous relever? Sí, Ordesa es una novela sobre la familia. Es un hijo que ha perdido a su padre y a su madre y se siente perdido en la vida y decide recordar el pasado de su padre y de su madre, y es también un retrato de la España de los años 70. Es el momento donde se crea la clase media en Europa, en el mundo occidental, en los años 50 y 60. La novela también tiene una parte sociológica, que es la creación de la clase media. Et concernant l'écriture, en quoi est-ce que ce livre vous a aidé à vous relever? La novela es una carta de amor. Está escrita desde el sentimiento amoroso hacia los padres. No hay en ningún momento un ánimo de pedir cuentas, sino de manifestar amor hacia el padre y hacia la madre. Au sujet de votre père, vous dites que c'est un artiste du silence et pourtant, les morts vous ont toujours parlé. Que vous disent-ils et pourquoi sont-ils toujours aussi présents en vous? Mi padre era un hombre muy especial y en alguna forma marcó mi vida. En la novela los muertos hablan, los muertos están hablando al narrador y hablan de su pasado y hablan de cómo fue la vida, ¿no? La question de l'identité, elle traverse aussi les pages de ce livre. Quel homme devient-on ou quel enfant est-ce qu'on redevient en perdant ses deux parents? El narrador piensa que cuando nos hacemos viejos nos parecemos a nuestros padres, ¿no? El envejecimiento es el momento en donde te conviertes en tu padre y en tu madre. Es un misterio también del paso del tiempo. C'est aussi un roman, vous le disiez, sur les fantômes, à la fois les fantômes de vos parents, mais aussi les fantômes de l'histoire espagnole, puisque Ordesa est le nom, par exemple, d'une montagne qui se situe à la frontière franco-espagnole. Et on vous dit d'ailleurs à un moment donné que vous devriez écrire une histoire sur ceux qui n'ont rien d'autre que la grande histoire. En quoi est-ce que cette grande histoire a un impact sur les petites gens, sur les pauvres dont vous parlez et dont l'histoire ne parle jamais? Ordesa es una novela sobre las personas humildes, normales, no tienen historia, la gran historia. Son personas que vienen de vidas del olvido, vidas olvidadas, y frente a estas personas están las vidas de los poderosos. En España sería la monarquía. La monarquía tiene historia. Los reyes, también en Francia, la monarquía francesa, la monarquía española, es la historia.
y la gente normal no tiene historia. Mi novela pretende devolver a la gente sin historia, devolverles la historia. Et pourquoi est-ce que l'histoire les oublie toujours, ces gens-là? Porque la historia solo habla de los poderosos. La historia siempre habla de los poderosos, no habla de los humildes. En cambio, la literatura sí habla de los humildes. Por ejemplo, Balzac en Francia. En España, otro Benito Pérez Galdós o Cervantes, ¿no? La literatura sí habla de los humildes, la historia no. Et est-ce que la littérature a le pouvoir aussi de traverser toutes les frontières? Sí, yo pienso que la literatura atraviesa, es universal, es universal, es una experiencia universal. Alors, en exergue de ce roman, vous mettez une phrase de l'artiste, de la poétesse chilienne Violeta Parra, qui dit « Merci à la vie qui m'a tellement donné ». Qu'est-ce que la vie vous a donné à vous, Manuel? La vida me lo ha dado todo, la vida es maravillosa, es belleza. Yo en la novela cito a Violeta Parra porque ella tiene esa canción Gracias a la vida. Es una actitud de agradecimiento hacia la vida, porque la vida es maravillosa. Estar vivo, sentirse vivo, es maravilloso. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris de la vie? Yo creo que he aprendido generosidad, bondad, tolerancia y serenidad también. Et comment est-ce que vous lui dites merci? Bueno, a través del agradecimiento, gracias a la vida, es una forma, es una filosofía una forma de estar en el mundo es dando gracias, disfrutando de la vida. Et l'écriture, c'est aussi une façon de lui dire merci? Sí, la escritura, exacto. La escritura, mi novela, Ordesa, es una forma de agradecimiento. Eh bien, alors moi, je vous dis muchas gracias, Manuel Vilas. Muchísimas gracias, un placer charlar, hablar contigo, un gran placer. Pour moi aussi, merci beaucoup et portez-vous Merci beaucoup, merci beaucoup. Adiós. Adiós, adiós.